Para hoy, pues los que han organizado en la escuela me han pedido que podamos mirar un poco por qué el Papa Francisco tiene las actitudes que tiene, o sea, de dónde salió esto. Ustedes recordarán el día que él fue elegido sumo pontífice, en el año 2013. No sé si recuerdan la primera imagen de él cuando se asomó ahí al balcón de la casa pontificia, del apartamento del Papa, y la primera imagen de él fue que se quedó en silencio y mirando la plaza de San Pedro, que estaba colmada, y no faltaba el que decía, pero hable pues, hable. No, él se quedó en primer lugar contemplando todo el panorama de la plaza de San Pedro, y ya de entrada empezó a utilizar unas actitudes que para muchos eran realmente novedosas. Por ejemplo, una primera actitud fue decir, les pido que recen por mí. Fue una de las primeras actitudes de él, oren por mí. Y segundo, les dijo, bueno, que se vayan a descansar y ojalá puedan tomar algo de alimento. Algo realmente pues muy llamativo. Y con el paso del tiempo hemos escuchado otras actitudes, coger y abrazar y darle un beso en la frente o en la mejilla a un enfermo ahí en plena plaza de San Pedro, lavarle los pies a unos jóvenes que están en una cárcel el Jueves Santo. Y, como nos lo decían ayer, por ejemplo, ha ido creando o dando a conocer unas palabras nuevas, ¿no? Unos neologismos. Por ejemplo, primerear, ¿no? Dios nos primereó. O sea, por decir, Dios es primero. Y luego, balconear la fe. Ustedes no se pongan a balconear la fe. No se pongan en un balcón a mirar pasar la vida, sino métanse realmente en la procesión de la vida. Luego, como la que tenemos aquí, hagan lío, ¿no? Que es una expresión muy argentina de decir, háganse sentir, déjense sentir. Ayer en las frases que nos pasaban en la tarde, una decía que él quería una revolución, pero es la revolución de la misericordia, la revolución de la compasión. Y así podíamos mencionar muchas palabras. Otra actitud de él fue, por ejemplo, fue una de las primeras frases, dijo, el nombre de Francisco lo elegí porque en el momento en que los cardenales votaron por mí y ya me pidieron el servicio, un cardenal, y me hablaba de un cardenal de Brasil, cuando él se paró de su silla a dirigirse hacia donde lo iban a proclamar, le dijo, no te olvides de los pobres, le gritó. Y dice que eso fue lo que a él lo conmovió y pensó en Francisco, por Francisco de Asís. Bueno, hermanos y hermanas, así muchas actitudes podríamos nosotros mencionar. Al principio, del año 2013, 2014, no faltó gente que no tenía información, no los juzgamos, que dijeran, bueno, esas son frases espontáneas y actitudes espontáneas del Papa Francisco. No nos digamos mentiras, él tiene resistencia incluso de cardenales, ustedes ya los han visto en la prensa, y de personas en el Vaticano y en otros países, hay personas que no les gusta el estilo del Papa. Y entonces dicen, no, miren que hubo unos que le dijeron que él no tenía una teología firme, que era que le faltaba estudiar teología. Así se lo dijeron en la cara, ¿no? Entonces muchos, en ese panorama de frases especiales, de actitudes nuevas, han dicho que el Papa lo que hace es improvisar. Y otros dicen, no, ese es el soplo del Espíritu, pero eso es así, por ahí, de vez en cuando, y la inspiración del Espíritu. Cuando lo hemos ido conociendo un poco más, y hemos sabido de su historia, nos hemos encontrado con una sorpresa muy bonita, y es que el Señor lo ha inspirado realmente y le ha regalado toda una teología. Y esa teología se llama teología del pueblo. Y resulta que él ha estado en esa teología profundizando, orando, meditando más de 50 años.
Entonces, ya que hoy sabemos eso, podemos decir, el Papa no está improvisando. Muchas de estas actitudes y de estas frases, él las pronunciaba en Buenos Aires, cuando fue provincial de los jesuitas, después cuando lo hicieron obispo auxiliar de Buenos Aires, y después arzobispo de Buenos Aires y cardenal. O sea, el Papa lleva madurando, profundizando y orando todos estos signos hace más de 50 años. En Argentina se llama la teología del pueblo, y vamos a tratar entonces de explicar qué es la teología del pueblo. La teología del pueblo es una rama o una vertiente de todos los movimientos de teología latinoamericana. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron la idea que la única teología de América Latina era la teología de la liberación, ¿no? De la cual ustedes han oído hablar seguramente en otros momentos, y que una teología marcada por el marxismo, por el comunismo, etcétera, etcétera. No, realmente en América Latina hay varias vertientes de la teología. Se habla de la teología latinoamericana, la teología en América, la teología en América Latina, la teología del pueblo, obviamente la teología de la liberación, la teología de los pobres. ¿Y esa teología dónde se desarrolló? La teología del pueblo se desarrolló en Argentina y tiene detrás una serie de teólogos y teólogas que han ido reflexionando, sobre todo después del concilio. En este caso ellos empezaron haciéndose la pregunta, ¿qué quiere Dios de Argentina? ¿Qué quiere Dios de nuestro país? ¿Cómo podemos nosotros, los argentinos y argentinas, responder al llamado de Dios? Aquí menciono unos pocos porque pues no me cabían más nombres en la diapositiva, pero hay varones y mujeres. Menciono algunos, todos, prácticamente todos sacerdotes. Lucio Gera, Rafael Tello, Justino O'Farrell, Juan Carlos Escanone, Carlos María Gali, y repito, también hay teólogas, ¿no? Hay teólogas que han estado allí meditando. Emil Secuda, por ejemplo, es una que últimamente ha estado en ese movimiento. Entonces son religiosos y religiosas, sacerdotes, laicos, laicas, que trataron de preguntarse en un momento de la historia cómo se le podía responder a Dios en ese momento. ¿Cuáles son los orígenes de la teología del pueblo? Los orígenes se remontan al año 1966. Recuerden que el Concilio Vaticano II terminó el 8 de diciembre del año 1965. Ahí sí en verdad ninguno de ustedes había nacido, 8 de diciembre de 1965. El concilio terminó ese 8 de diciembre y ya en el año siguiente, en el 66, la Conferencia Episcopal de Argentina, o sea, la reunión de los obispos, creó una comisión. Se llamaba COEPAL, que significa Comisión Episcopal de Pastoral. O sea, una de las respuestas al Concilio Vaticano II en Argentina fue: tenemos que darle más fuerza a la pastoral. O sea, tenemos que dejar de ser una iglesia simplemente centrada en los sacramentos, los obispos solamente interesados en su mitra, en sus ornamentos, en sus oficinas, y tenemos que crear realmente una realidad en la iglesia que le dé prioridad a la pastoral. Ese fue un grito en general de todas las iglesias, no solamente de la iglesia argentina. Entonces crearon esa comisión. Y esa comisión fue la que empezó a decir: necesitamos una pastoral, una acción pastoral, hoy diríamos con un nombre nuestro, una evangelización que esté enraizada en el pueblo, en la historia común de los creyentes, varones y mujeres, de los bautizados, y sobre todo algo muy importante, cómo fomentar aquí en Argentina, y concretamente en Buenos Aires, cómo fomentar el bien común. Miren, ni es que esto hubiera sido providencial. ¿Por qué? Porque a los pocos años Argentina cayó en manos de la dictadura militar. Entonces, en medio de ese contexto, pues era mucho más importante una pastoral que pudiera estar cercana a las gentes más humildes.
Entonces miren que la teología del pueblo nace en la conferencia episcopal, no por fuera de la conferencia episcopal. O sea, nace en la iglesia y sobre todo pensando en los pobres. ¿Qué hizo la COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral? ¿Qué hizo? Entonces lo primero que hace la comisión, en la cual están unos obispos, unos sacerdotes y unos laicos, y hay varones y mujeres, dicen, ¿cómo vamos a aplicar el concilio? ¿Cómo lo vamos a aplicar aquí en nuestro país? ¿Y qué hicieron? Dijeron, una respuesta al concilio es fomentar las comunidades. Qué bueno fomentar o consolidar una forma comunitaria de ser iglesia. Y con dos criterios muy importantes. Uno, defender la dignidad del ser humano. Todos somos hijos e hijas de Dios, todos somos dignos y dignas delante de Dios. Y luego, que nuestra fe nos lleve a salir de tantas estructuras que antes del concilio realmente eran anquilosadas. Miren, es que todos nosotros somos pues personas posteriores al concilio, al menos en la forma ya de tener pues uso de razón, pero por ejemplo creo que a muy pocos de nosotros les tocó una misa en latín, con un sacerdote de espaldas, y que mientras él rezaba las oraciones en latín, la gran mayoría de los que estaban en la asamblea rezaban la novena, los rosarios, o se iban a los altares de los santos. A ustedes no les tocó eso. Entonces realmente el cambio es muy fuerte. Entonces pasar de una celebración de la Eucaristía donde el sacerdote está frente al altar y le da la espalda al pueblo, a una Eucaristía donde ya todos participamos. Por eso aquí dicen crear una forma comunitaria de iglesia, promover estructuras colegiadas y una fe liberada y liberadora. Antes del concilio, ¿qué se hacía en las parroquias? Lo que dijera el párroco. Hoy puede ser que eso sea mucho más dialogado, existen los consejos de pastoral. Entonces la comisión buscó que en toda la iglesia de Argentina, puede ser que no todas las iglesias lo aceptaron de la misma manera, pero sí se fue creando la conciencia de asumir el concilio en todas las diócesis y sobre todo en la línea de la pastoral. La teología del pueblo opta por los pobres, pero miren, este punto es muy importante. Para centrarse no en la lucha de clases, que esa es una vertiente de alguna teología de la liberación, la lucha de clases, sino en la línea de recuperar la dignidad de las clases populares en América Latina. Lo voy a decir de una vez porque de pronto al final, por estar terminando, se me puede pasar o lo puedo decir muy rápido. Porque muchas de las actitudes del Papa Francisco hoy, o casi todas, lo voy a decir por qué. Porque él parte de una realidad muy sencilla. ¿Quiénes tienen voz hoy en el mundo? Ojalá ustedes lo pensaran. ¿Quiénes tienen la voz cantante hoy en el mundo? Miren un ejemplo concreto de nuestro país. ¿Qué decían las encuestas que manejaban los medios de comunicación para el plebiscito del 2 de octubre? ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. En cambio, en las redes sociales, o sea, por debajo de los medios de comunicación, se manejaba otra realidad. Y esa fue la que apareció en el día 2 de octubre, ¿sí lo recuerdan? No lo que decían los medios de comunicación oficiales, sino lo que se manejaba en las redes sociales. En las redes sociales se alcanzaron a decir, es posible que gane el no. Pero lo digo con mucho respeto, porque puede ser que aquí haya personas de las cadenas de televisión y yo no quiero pues que me tiren piedras, pero lo que decían los medios de comunicación oficiales, lo digo con mucho respeto, puede ser que en parte fuera manipulado. Entonces el Papa Francisco, ¿qué ha hecho? Él dice, ¿quiénes tienen voz hoy en el mundo? Los medios de comunicación, las tecnologías, los grandes presidentes. ¿Él qué ha hecho? Pero eso lo venía haciendo hace mucho rato. Él toma la voz de lo que nos tienen voz. Entonces, por ejemplo, cuando escribe Laudato Si, ¿qué dice? Tenemos gobiernos que dicen que niegan el calentamiento global, que niegan que se esté destruyendo el mundo, que haya cambios climáticos, que se estén acabando los recursos. Voy a tomar la voz de los que no tienen voz. Todas las actitudes del Papa Francisco van para allá,
tomar la voz de los que no tienen voz. En el campo económico, en el campo político, en el campo religioso, en todo, en el campo cultural, en los medios de comunicación. Ahorita va a aparecer una frase, dejemos que aparezca en su momento. ¿Cuál es la diferencia de la teología del pueblo con la teología de la liberación? Que aquí se discierne la misión en comunidad y algo que algunos teólogos y teólogas de la liberación no hicieron. En identidad y bajo el amparo de la institución eclesiástica. Si algo tiene claro la teología del pueblo es que se hace con toda la iglesia, y la iglesia son todos los bautizados, todo el pueblo creyente, varones y mujeres, y también los ministros ordenados. Cuando empezó, digamos la verdad, había muchos obispos que seguramente se sentían príncipes en la iglesia, porque venían de la formación antes del concilio. Pero poco a poco han ido dando el paso para sentirse hermanos en hermanos, entre hermanos. Y como lo dice el Concilio Vaticano II, los ministerios nacen en la comunidad para el servicio de la comunidad. Entonces se opta por el pueblo pobre, los que no tienen voz, para hacer el anuncio de la fe, hacer un diálogo sociopolítico. Y hay algo muy importante, que podamos buscar la justicia social no a partir de la lucha de clases, sino a partir de la asimilación del Evangelio y abriendo la mente y el corazón a la conversión. Entonces, luchando por una justicia en el campo económico, en el campo social, y como buscando que quienes manejan las estructuras de la sociedad puedan convertirse en el sentido de decir, yo quiero ser fiel a Jesús. O sea, la fe me lleva a buscar la fidelidad con Jesús, y si soy fiel a Jesús, pues debo cambiar muchas actitudes. Esta comisión de pastoral, apoyada por todos los obispos y las comunidades cristianas, entonces entendió la evangelización no solamente como promoción social, porque eso sería caer pues simplemente en una ONG o por ejemplo en un trabajo llamamos nosotros de bienestar social o simplemente trabajo social. No es promoción social, ni tampoco mera formación doctrinal. A ustedes no les tocó, repito, pero antes del concilio, ¿qué había? En las noches y sobre todo el sábado en la mañana había la catequesis para todos. Y era con base en el catecismo del padre Astete, era solo catecismo. E incluso como los párrocos eran los que hacían el examen de religión en las escuelas, entonces ellos mandaban que todos los niños en la escuela el sábado por la mañana fueran a la iglesia, y así se llamaba, al catecismo, ni siquiera catequesis, vamos al catecismo. Entonces aquí no es ni promoción social ni catecismo, sino ser capaces de reconocer la cultura del pueblo, que es una cultura que tiene elementos religiosos, que tiene elementos sociales, elementos políticos, elementos socioculturales, etcétera, incluso manifestaciones de la cultura. Por eso el Papa ha invitado o invita mucho a valorar la riqueza cultural de cada pueblo. Entonces miren que es un trabajo en la iglesia, acompañado por los ministros de la iglesia y en orden a acercarse a todos aquellos que no tienen voz, pero mirando la integridad de su vida. En la teología del pueblo, los pobres no son simplemente vamos a liberar a los pobres, como habría alguna corriente, o simplemente vamos a educarlos, sino que hay un elemento mucho más bonito y es vamos a vivir la fe con estas comunidades. Vamos a insertarnos en estas comunidades y a vivir la fe de una manera comunitaria. Y vamos a crear caminos de promoción, vamos a crear caminos de convivencia, vamos a crear caminos de solidaridad, de compasión y de misericordia juntos, a partir de lo que nosotros vivimos. Pero son comunidades que están respaldadas por la parroquia, por la diócesis. Entonces, cuando el Papa habla de que vamos a fomentar una cultura popular, por cultura esta teología no entiende solamente los bailes típicos, los atuendos típicos, los recuerdos típicos, todo lo que tenemos que ver con las artesanías y eso, no. Se está entendiendo por cultura todas las manifestaciones, repito, religiosas, sociales, culturales, incluso lingüísticas.
Pongo un ejemplo concreto. No faltó quienes criticaron y decían, bueno, y el Papa que tiene tantos gestos de liberador y de cambio, ¿qué hacía dándole un beso a la imagen de la Virgen de Guadalupe en México? Entonces a algunos les parecía que eso era contradictorio, ¿no? Que él pensando en Laudato Si, en la ecología, en hablarle a los gobiernos que rebajen la deuda externa, que controlen todo el calentamiento, y por otro lado va y le da un besito a la imagen de la Virgen de Guadalupe, o por ahí en una de las audiencias le muestran un rosario y él va y le da un beso. Y dicen, eso no es como contradictorio, ¿no? Porque parte de la cultura del pueblo es la religiosidad popular. O sea, eso está enmarcado dentro de ese contexto. O sea, todo está integrado, todo está integrado. Pero la teología del pueblo y el Papa tienen en cuenta lo que dice Puebla, lo que dice el documento de Puebla. Debemos evangelizar la piedad popular, debemos educar y profundizar en la religiosidad popular, no acabarla, sino educarla. Entonces, por eso él valora los signos y los gestos de la religiosidad popular. Ahora entienden por qué trasladaron el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, desde Chiquinquirá hasta la Catedral de Bogotá, y él va a tener un encuentro delante de la imagen. Pero es en eso, o sea, el centro es Jesús, pero esto hace parte de la cultura alta del pueblo y lo vamos educando de esa manera. Otro elemento de la teología del pueblo y que está muy presente en el Papa Francisco es dialogar con todos los pueblos. Miren que el Papa ya ha tenido encuentro con los judíos, con los musulmanes, con budistas, se fue hasta Egipto a encontrarse con uno de los países que tiene una raíz más fuerte en el mundo musulmán. El Papa habla del diálogo con las culturas. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué pensaba él de ciertas manifestaciones de la moralidad católica, ¿cuál fue la frase que dijo? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Debemos acoger a todas las personas, abrirles un espacio. Y voy a contar una anécdota. Si están grabando, preferiría que esto lo corten, en serio, porque es un poquito delicado y lo comparto aquí con ustedes. Muy bien. Entonces la teología del pueblo por eso está abierta al diálogo, ¿no? Porque tenemos que pasar simplemente del pueblo o del pueblo nación a pasar a la comunidad. Entonces miren que el criterio del Papa o la teología del pueblo lo hace con un criterio que es muy del Evangelio. El Papa lo escribió en Evangelii Gaudium: los pobres no se evangelizan. Ese es un criterio del Papa Francisco y de la teología del pueblo. Los pobres no se evangelizan. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Imagínense que yo no sabía esto apenas lo vine a estudiar hace un año. O sea, no crean que uno se las sabe todas, lo que pasa es que hay que estudiar, y cuando empecé a escuchar yo que hay teología del pueblo, yo no sabía que existía. Yo empecé a oír eso hace por ahí 2 años, y bueno, el año pasado me pidieron algunas charlas sobre eso, entonces me puse a estudiarlo un poquito, y lo que les estoy diciendo aquí no es todo, seguramente hay más elementos. Pero imagínense esto, miren que hay 2 insistencias del Papa muy grandes. En Evangelii Gaudium hay muchos elementos de Evangelii Nunciandi del año 1975. Evangelii Nunciandi es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI, donde dice cómo anunciar el Evangelio hoy. Entonces, en el Papa Francisco hay 2 insistencias muy importantes. Una, en Evangelii Gaudium ha retomado muchos elementos de Evangelii Nunciandi, pero hay otro elemento, y es, el Papa Francisco está volviendo a Juan 23, San Juan 23, y al Concilio Vaticano II. Esa es una insistencia del Papa Francisco. Y entonces miren lo que yo descubrí, una perla muy bonita, que el Papa Pablo VI, que es beato, para publicar en 1975 la Evangelii Nunciandi, tomó elementos de la teología del pueblo. ¿Saben por medio de quién? Del cardenal Eduardo Pironio, que era el arzobispo de Buenos Aires, pero cuando llegó la dictadura militar lo sacaron. Entonces el Papa Pablo VI lo recibió en Roma, y él estuvo al frente de varios dicasterios en Roma. Entonces el cardenal Pironio le dio a conocer algunos elementos de la teología del pueblo, y eso apenas lo vinimos a saber ahora. Entonces por eso es una cuestión permanente en el Papa Francisco. Entonces miren que no está improvisando. Claro, sería muy bonito decir, mire el Espíritu Santo todo lo que le inspira, de acuerdo, pero como el Espíritu obra en personas,
No, el Papa viene madurando y reflexionando todo esto desde el Concilio Vaticano II. Y ya en Evangelii Nunciandi, en el año 1975, aparecían elementos de la teología del pueblo. Miren que ahora podemos leer de una manera muy distinta esta frase del Papa Francisco. Ya con este contexto la leemos de una manera distinta. Dice el Papa Francisco, ¿qué tipo de cultura queremos? ¿Qué tipo de cultura queremos? Pero cultura en el sentido que les decía ahorita, con elementos religiosos, sociales, políticos, de lenguaje, todo. Miren lo que dice. ¿Qué tipo de cultura queremos? Un pobre que muere de hambre no es noticia. Un pobre que muere de hambre no es noticia. Pero si las bolsas del mundo bajan 2 o 3 puntos, eso sí es noticia mundial. Hay una enorme información, pero no una información que nos lleve a ser sensibles a los otros. Entonces alguno diría, ahí se está metiendo en política y en economía, bajan las bolsas del mundo, hay un problema político y económico, está criticando a los medios de comunicación, pero nos está haciendo caer en cuenta un elemento religioso. Un pobre que muere de hambre no es noticia. No sé si notan el concepto de cultura del Papa. Ahí está involucrando la religión, la solidaridad, la economía, la política y los medios de comunicación. Ese es el concepto de cultura en el Papa Francisco. Entonces no es solamente el baile típico, las artesanías típicas, no, es un concepto mucho más amplio. Entonces cada que él mencione cultura, ustedes digan cultura, aquí hay que ponerle cuidado a varias cosas. El ejemplo concreto es la primera frase. Un pobre que muere de hambre no es noticia. Y lo va a decir con mucho respeto. ¿Cómo va a ser posible que sea más importante si baja el mercado, la bolsa económica, el mercado y financiero, que un ser humano que muere de hambre? Pero nos falta sensibilidad ahí, ¿no? No sé si notan la diferencia. Entonces, la teología del pueblo no hace parte de las 4 corrientes tradicionales de la teología de la liberación, porque esto es importante también para que lo distingamos. Porque algunos obispos de Estados Unidos, hay que decirlo, y algunos pocos obispos de Alemania, dicen que el Papa Francisco es teología de la liberación. Podríamos decir, hay rasgos que se parecen a la teología de la liberación por la teología del pueblo, pero es distinta. Primero, hubo una teología de la liberación que partió solamente de, vamos a hacer teología desde la pastoral. Solamente la pastoral, entonces no tenían en cuenta ni los estudios teológicos, ni tenían en cuenta la tradición, ni tenían en cuenta la comunidad cristiana. Segundo, una teología de la liberación desde grupos revolucionarios, ¿no? Había una lectura marxista de la realidad, ahí incluso está el representante, tampoco la teología del pueblo está hablando de una revolución con armas. Tercero, una teología de la liberación desde la praxis histórica, como lo hace el padre Gustavo Gutiérrez, que durante mucho tiempo fue un sacerdote diocesano y desde el año 2007-2008 es dominico, es religioso dominico. Tiene 88 años ya, Gustavo Gutiérrez. Y él dice una teología de la liberación que parte solamente desde la realidad histórica. Tampoco ahí se ubica la teología del pueblo. Se acerca un poquito a la 4ª línea y es una teología de la liberación desde lo que hacen los pueblos, o sea, el pueblo como sujeto de la historia y de la cultura. Pero acuérdense que aquí el concepto de cultura es mucho más amplio y la gran novedad de la teología del pueblo es que nace en la entraña de la conferencia episcopal, nace en la comunidad eclesial y tiene en cuenta sobre todo a todos los bautizados. Entonces ahora entendemos por qué el Papa Francisco se mueve en el campo de lo teológico y de lo político. Pero no es que él esté haciendo política, ¿no? Ni esté haciendo, no, revolución, no. Lo que pasa es que es un concepto muy completo. Voy a ponerles 2 ejemplos. Cuando él supo que estaban muriendo muchos emigrantes que venían sobre todo de Siria, del lado de Asia, hacia Europa, y que se metían en las embarcaciones muy débiles y naufragaban en el mar Mediterráneo, pues él se fue hasta uno de esos puertos y una isla, y no se puso a hacer grandes discursos, sino que seleccionó 12 personas, las montó en su helicóptero y se los llevó a vivir al Vaticano. No se puso a hacer un discurso. Y algunos, ay, pero eso es revolucionario, eso es enfrentar a los políticos. Sí, pero lo hizo en silencio. Dijo, si cada uno de nosotros se trajera una de esas personas, no estaban naufragando en el mar.
¿Está claro el ejemplo? Entonces, eso es solamente política. Eso es arribismo, eso es populismo. No, está diciendo, es una realidad social que nos golpea y como creyentes podemos tener una respuesta. Otro ejemplo, ya saben las políticas que se están implementando ahora en los Estados Unidos respecto a los inmigrantes, a los que no tienen papeles y a los que quieren entrar. Y el Papa fue al Senado americano y les dijo, entonces yo les pregunto si eso es solo política, y les dijo, los invito a que revisen las medidas con los inmigrantes, porque ustedes, sus papás y sus abuelos, todos fueron emigrantes. Sus abuelos venían de Inglaterra y de Irlanda fundamentalmente, y ustedes llegaron de allá a poblar Estados Unidos. Porque ahora están sacando una serie de normas contra los inmigrantes. Si ustedes comparan, hay muchas ciudades de los Estados Unidos que tienen los mismos nombres de Inglaterra e Irlanda. Y los apellidos de las familias, por ejemplo, de Boston, Nueva York, Washington, son apellidos todos que tienen que ver sobre todo con Irlanda e Inglaterra. ¿Eso es solamente política? No, le está diciendo, miren la política, recuerden sus orígenes, y ustedes tienen una fe y una religión en los Estados Unidos gracias a que sus abuelos fueron inmigrantes y que a ustedes les abrieron las puertas en esta región. Entonces por eso el Papa se mueve entre lo político y lo teológico. ¿Qué está buscando él? Lo digo claramente, y él está buscando que todas aquellas realidades y sobre todo aquellas personas que no tengan voz puedan tenerla, no solamente por medio de él, sino por medio de la Iglesia y por los líderes que buscan una mejor condición social, política y religiosa en el mundo. En este contexto, para él la teología tiene una misión muy fuerte y es una práctica cultural liberadora, donde, y por eso ya había dado el ejemplo, la religiosidad popular tenga una fuerza muy grande. La oración en la religiosidad popular puede influir en la política, en la sociedad. Imagínense que la Constitución de México dice que México es un Estado laico y que a ningún miembro del gobierno le está permitido hacer públicamente una manifestación de carácter religioso. Y no cabe la gente en la Basílica de Guadalupe. Y cuando los papas han ido a México, los presidentes han cometido una falta contra la Constitución porque salen a recibir al Papa común y corriente. Y ahí sí no hay demandas, sí no hay nada. O sea, la religiosidad y la fe están por encima de cualquiera de esas prescripciones. Entonces el Papa lo tiene muy claro. De manera que el pueblo es sujeto, no como clase social, sino como pobre, y el pobre necesita tener voz y la historia de un pueblo en particular. En este contexto, en el sentido de que el Papa, pues obviamente asistido por el Padre, el Hijo y el Espíritu, por la Trinidad, porque es un hombre de discernimiento y de oración, en ese contexto, inspirado por el Espíritu, entendemos todas las frases y la propuesta de iglesia que el Papa Francisco nos está haciendo hoy. Una iglesia en salida, ir a las periferias, ir a los pobres, cuidar la casa, el evangelio en la ciudad y en la cultura. Yo quedaría tranquilo y creo que logramos el objetivo hoy si ustedes a partir de esta charla han profundizado porque ya de pronto sabían algo o han asimilado que el Papa no está improvisando, que este es un movimiento muy grande, creemos que suscitado por el Espíritu Santo después del Concilio Vaticano II, donde hay el objetivo de que ninguna de nuestras realidades esté fragmentada o separada. Una persona, un ser humano, es una persona que piensa, que lee, que estudia, que siente hambre, que tiene necesidad de la salud, que practica el deporte, que hace un voto en una contienda política, que se encuentra con personas de otras religiones o de otros pensamientos en la sociedad, que sale a la calle y se encuentra un pobre, que también va a la celebración de los sacramentos. Entonces lo que el Papa busca, o la teología del pueblo, y diríamos que el Señor hoy, lo que busca es que integremos todas estas realidades. Yo quedaría tranquilo si queda claro
que el Papa no está improvisando, que sencillamente el Señor le ha regalado la posibilidad de conocer muchas realidades. Por ejemplo, la teología del pueblo nació en lo que en Argentina se llaman los curas villeros. ¿Qué es un cura villero? El sacerdote que va a la villa. ¿Y qué son las villas? Los barrios marginales. Esos son los barrios marginales. Y el Papa y muchos de estos sacerdotes de la teología del pueblo, incluso en esas villas o barrios populares, pues no había templo porque eran muy pobres. Entonces celebraban la Eucaristía en la calle, así tranquilamente, en la calle, ¿no? En la calle. Entonces queda una manera de acercarse a la gente, de poder saludar al enfermo, al joven, animarlos en la vida cotidiana. El Papa Francisco no está improvisando, ha sido asistido por el Señor, lleva madurando y reflexionando a lo largo de más de 50 años el significado que tiene que la palabra de Dios y la acción de Dios se dé en todos los seres humanos, pero de una manera privilegiada en los pobres, en los humildes y en los sencillos. Por eso quiere una iglesia pobre para los pobres y ha hecho una frase muy hermosa: los pobres también nos evangelizan. Oremos por el Papa y que su presencia aquí en Colombia sea para nosotros motivo de crecer en la reconciliación y en la paz. Muchas gracias y me encomiendo en su oración. Un feliz día. Tu santo nombre proclamaré, siempre serás rey de la historia.